entonces del principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier nos dice que un equilibrio químico puede verse afectado. Recuerden que el equilibrio, em, en el equilibrio todo está, digamos, estable. La velocidad de la reacción es la misma hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿cierto? La concentración también es estable. Es decir, cuando llegamos al estado de equilibrio, todo queda como ahí en stand-by. Perfecto, digámoslo así, está en un estado perfecto. Pero si yo cambio factores como la concentración, la presión o la temperatura en una reacción en equilibrio, eso va a hacer que el equilibrio cambie, que el equilibrio se desplace hacia un lado o hacia el otro de la reacción. Recuerden que tenemos dos reacciones que se están llevando a cabo al mismo tiempo. ¿Sí? Dos reacciones que se llevan a cabo al mismo tiempo. Entonces, en el momento en el que yo altero la concentración, la presión o la temperatura, va a hacer que se favorezca una reacción y se desfavorezca otra. Es decir, que me dé más hacia la reacción de la derecha o más hacia la reacción de la izquierda, dependiendo de la modificación que yo haga. Y eso es lo que dice el principio de Le Chatelier. Si se aplica una perturbación, ¿cierto? Un cambio de concentración, presión o temperatura en una reacción en equilibrio, el equilibrio se va a desplazar en la dirección en la que en la que disminuya esa perturbación. Ya vamos a ver detalladamente para presión, para concentración y para temperatura, pero por ahora tomamos el apunte del principio de Le Chatelier y ya miramos cómo funciona para cada una de las variables. Vamos primero a mirar en un esquema como el resumen de todo lo que tiene que ver o cómo cambia el equilibrio químico en la medida que variamos alguna de estas características, llámese concentración, presión o temperatura. Entonces, aquí en esta tabla encontramos los factores que tenemos en cuenta en el principio de Le Chatelier. El factor de concentración, el factor de temperatura, ya vamos a hablar más adelante cuando lo revisemos individualmente, a qué nos referimos con endotérmicas y exotérmicas, y el factor de la presión. En cuanto a la concentración, podemos darnos cuenta que si se hace una perturbación, decir, disminuimos la concentración, aumentamos la concentración de los reactivos, es lo que nos dice acá. Si se aumenta la concentración, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha. Es decir, si tenemos más concentración en las sustancias que están a la izquierda, que son los reactivos, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, es decir, vamos a tener más productos. Pero si aumentamos la concentración en los productos y disminuimos la concentración en los reactivos, entonces el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener que vamos a tener favorecida la reacción que va hacia los reactivos. ¿Sí? A eso es lo que nos referimos con derecha e izquierda. Entonces, retomo por si a alguno no le quedó claro. Si yo disminuyo la concentración de los productos o aumento la concentración en los reactivos, el desplazamiento del equilibrio se va a dar hacia la derecha. Voy a favorecer la reacción que va hacia la derecha. Si yo disminuyo la concentración, perdón, en los reactivos y aumento la concentración en los productos, el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, se va a desplazar hacia la izquierda. Ahora, en las reacciones endotérmicas, que son las que requieren temperatura para que se puedan llevar a cabo, si yo aumento la temperatura, pues obviamente el desplazamiento va a ser hacia la derecha, porque esa reacción es endotérmica. Pero si disminuyo la temperatura, se va a ir hacia la izquierda, porque esa reacción es contraria. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Si la reacción es exotérmica, pues va a pasar lo contrario. Si aumento la temperatura, se va a ir hacia la izquierda y si disminuyo la temperatura, se va a ir hacia la derecha, porque en las reacciones exotérmicas se libera calor, no se necesita calor, se libera calor. Ya después vamos a ir viendo factor por factor. Y en el caso de la presión,
Si disminuimos la presión, esto sobre todo tiene que ver con moléculas en estado gaseoso. Si disminuimos la presión, va a ir el equilibrio, se va a desplazar hacia donde hay mayor número de moles de gas, hacia donde hay mayor número de moles de gas, si disminuyo la presión. Pero si aumento la presión, entonces se va a ir hacia donde hay menor número de moles de gas. Esto lo voy a explicar con ejemplos detallados. Entonces, simplemente por ahora, tomemos el apunte, hagamos la tablita de las características que afectan el equilibrio químico y cuál es su desplazamiento. Vamos entonces a hablar del primer factor que afecta a un equilibrio químico, que en este caso es la concentración. Ya lo habíamos visto, esta parte no la copien porque precisamente para eso hicimos el resumen en la tablita, para que no tengan que estar copiando cada cosa, sino pues que ya ustedes ahí lo tienen determinado. Entonces, en la primera parte mencionamos que si se aumenta la concentración, recuerden que estas flechitas, estos corchetes cuadrados representan concentración. Entonces, si se aumenta la concentración de los reactivos, el equilibrio se desplaza a mayor formación de productos, es decir, hacia la derecha. Por el contrario, si se disminuye la concentración de los reactivos, el equilibrio se va a desplazar hacia la disminución de productos, es decir, hacia la izquierda. Aquí podemos ver el caso contrario. Si se aumenta la concentración de productos, el equilibrio se desplaza hacia donde haya más reactivos, es decir, hacia la izquierda. Y si se disminuye la concentración de productos, el equilibrio se va a desplazar hacia donde haya mayor formación de productos, es decir, hacia la derecha. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo, este sí lo podemos tomar porque pues nos va a servir para determinar el desplazamiento de la reacción. Entonces fíjense en el ejemplo, lo explico y ya ahorita toman el apunte. Dice, en la reacción del nitrógeno con el hidrógeno, fíjense que tenemos dos reactivos para formar amoníaco, que es lo que se forma acá, para formar amoníaco. Tenemos nitrógeno e hidrógeno interactúan para formar amoníaco. Entonces, si aumento la concentración de nitrógeno que está aquí en los reactivos, si aumento la concentración aquí en los reactivos, se va a ir el equilibrio hacia la formación de productos. ¿Por qué razón? Porque tengo más sustancia acá. Entonces el desplazamiento va a ser hacia la derecha, ¿sí? Va a ser hacia la derecha y va a favorecer a los productos. Si tengo más nitrógeno, voy a favorecer la formación de amoníaco. Lo mismo ocurre si aumento el hidrógeno. Si aumento la concentración de hidrógeno, que es un reactivo, entonces la reacción va a ir hacia el amoníaco, es decir, hacia la mayor formación del amoníaco. Esa reacción se va a ver favorecida. Entonces se va a desplazar mi equilibrio hacia la derecha. Pero si aumento la concentración de amoníaco en la reacción, si coloco más amoníaco en la reacción, entonces el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, ¿sí? Hacia la izquierda. ¿Por qué razón? Porque tengo más amoníaco, entonces lo que va a suceder es que se va a descomponer el amoníaco en hidrógeno y nitrógeno, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Dependiendo de la sustancia que yo agregue, ¿sí? Si agrego reactivo, se va a ir hacia los productos, pero si agrego la sustancia que hace parte de los productos, se va a ir hacia los reactivos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la reacción vuelva a encontrar un estado de equilibrio, ¿sí? Eso va a suceder hasta que toda la reacción encuentre un estado de equilibrio. Entonces, tomamos el apunte del ejemplo. No los dibujos, ni esta última parte después de cierto tiempo, no. Únicamente hasta se desplazan hacia la derecha. Hasta ahí nomás vamos a tomar el apunte.
Me reviso el chat que hay una pregunta. Ah, ok, no están viendo el ejemplo. Ahora sí, se había quedado pausado. Entonces, nuevamente, mientras van tomando el apunte, hago la explicación, no me dijeron antes. Entonces, el nitrógeno, vuelvo y repito acá, el nitrógeno, si yo aumento la concentración de nitrógeno, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, hacia la formación de amoníaco. Lo mismo va a pasar si aumento el hidrógeno, se va a ir hacia la derecha, hacia la formación de amoníaco, porque estoy colocando más reactivos, entonces eso me va a generar más producto. Pero si por el contrario coloco amoníaco, coloco más producto, entonces el equilibrio se va a desplazar hacia los reactivos, es decir, va a ir en sentido hacia la izquierda. Entonces, tomamos este apunte, por favor, de lo que es el ejemplo hasta aquí, hasta donde dice derecha. De ahí hacia abajo no es necesario tomar el apunte. Solamente hasta aquí, hasta donde dice derecha. Bueno, revisamos entonces el otro factor que es la temperatura. No copian esta parte porque, pues, como ya les dije, esto está resumido en el cuadrito. Solamente es para hacer la explicación. Reacciones endotérmicas es cuando el calor se puede considerar como un reactivo. ¿Por qué se considera como un reactivo? Pues porque necesitamos calor para que la reacción se pueda llevar a cabo. Entonces, asumimos que el calor es como un reactivo. Y asimismo, entonces lo pensamos de la misma manera que con la concentración. Si añado calor, pues voy a favorecer la reacción de la derecha, teniendo en cuenta que el calor es como un reactivo en una reacción endotérmica. Mientras que en una reacción exotérmica, el calor es como un producto, ¿sí? El calor es como un producto, son reacciones que producen calor. Entonces, en esa misma medida, eh, voy a decir que no lo, en esa misma medida, entonces si yo aumento el calor, que es un producto, pues la reacción se va a desplazar hacia los reactivos. Eso es algo que debemos tener presente. Entonces aquí vemos, esto sí lo podemos colocar solamente esta partecita donde están las dos reacciones. Entonces podemos colocar como ejemplo de temperatura que en una reacción endotérmica el calor es un reactivo, ¿sí? Es un reactivo. Y en una reacción exotérmica el calor es un producto, ¿sí? Eso lo podemos colocar como ejemplo. Entonces, ejemplo de temperatura, colocamos la reacción y aquí en la reacción endotérmica el calor está en los reactivos, en la reacción exotérmica el calor está en los productos. Solamente la parte de las reacciones, por favor. Es lo que tomamos como apunte. Ok, chicos, entonces con esta parte quedaríamos hasta aquí y nos volvemos a encontrar después del receso. Que tengan feliz receso, que Dios los bendiga y nos encontramos nuevamente el martes regresando del receso. Chao a todos, que descansen chicos, que estén bien. Chao, 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 profe. Chao, chao, profe, está muy bonito. chao, descansen.